Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. A todos un saludo cordial por estar con nosotros. Hace poquitos días, con motivo de la presencia de el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, un ciudadano potosino, Fernando Laime, fue detenido. Fernando Laime se abrió paso entre la gente y se acercó a Rodríguez Zapatero y le entregó una bandera que dice Bolivia dijo no. Rodríguez Zapatero, sonriente, no dijo nada, pero una concejal masista se dio cuenta de esta movida y le arrancó la bandera, que Rodríguez Zapatero no quería tomarla, ¿no? Mientras Fernando pues se le entregaba y el otro, todo sonriente, ¿no? Todo diplomático, no quería agarrar la bandera y la concejala jaló la bandera y la tiró al piso. El propio gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, se encargó de jalonear a este héroe del mes de julio, Fernando Laime, héroe de la democracia, lo jaló y lo agarró a patadas delante de Rodríguez Zapatero, que no hizo nada para impedir la brutalidad. Llamaron a la policía y se lo llevaron. Estando preso, Fernando dijo, pues no sé por qué estoy detenido. Yo solo hice notar que están pisoteando la voluntad popular. Bolivia dijo no. Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero no solo estuvo en Potosí, sino también en Cochabamba, asistiendo, acompañando a Evo Morales en su campaña electoral a través de la entrega de obras. Y estuvo en Capinota. Y allí Rodríguez Zapatero tomó la palabra y, bueno, se dobló, se arrastró para piropear a Evo Morales. Dijo, por ejemplo, hoy feliz y emocionado os puedo decir, aquí hay un presidente que en 15 años ha hecho más que los 77 anteriores por este país. Y yo creo que Zapatero tiene razón, ¿no? ¿Quién como tú, Evo Morales? ¿Quién como Evo Morales en un gobierno que debería ser democrático ha destruido tanto las instituciones democráticas? ¿Cómo o quién como él ha detenido y matado a tantos cocaleros, campesinos, indígenas, mineros? ¿Quién como él? ¿Quién como Evo Morales ha entregado tantos recursos naturales a las transnacionales extranjeras, particularmente a las chinas? ¿Quién como él ha pisoteado la voluntad popular y la Constitución? Además, sin que se le mueva una pestaña, además haciendo alarde de este pisoteo con supuesta envoltura popular y no se cansa de llenarse la boca de democracia. Y sí, porque Zapatero en el país, mientras veía cómo pateaban a este compatriota de Potosí, pues un poquito más allá, en La Paz, estaban gasificando y deteniendo a los cocaleros. Y él supuestamente fue invitado a dar una conferencia sobre democracia y feminismo. ¿Qué tal? Democracia y feminismo. Él avalando el pisoteo de la Constitución, el pisoteo del 21F y la represión brutal a los sectores populares. Sí, Rodríguez Zapatero no es que no sabe
que en Bolivia hubo un referendo y que ese referendo prohibió modificar la Constitución y, por lo tanto, prohibió habilitar electoralmente a Evo Morales. No es que no sabe esto. El año pasado, en febrero, el 22 de febrero, en Madrid, él encabezó un acto en la capital española para apoyar a Evo Morales, cuando aquí en el país se desarrollaban inmensas, multitudinarias concentraciones y marchas para hacer respetar el 21F, para pedirle a Evo Morales que desista de su habilitación inconstitucional. Rodríguez Zapatero en Madrid estaba haciendo un acto por el Día de la Mentira a propósito de justificar la derrota del 21F porque la prensa había mentido en relación a sus vínculos amorosos y económicos con doña Gabriela Zapata. Y él, José Luis Rodríguez Zapatero, encabezó. Fue en la ocasión que dijo: Evo Morales me ha dicho que esta postura anticolonial contra España es solo para las masas, es un discurso, pero en realidad nadie siente ningún sentimiento anticolonial, es decir, Evo Morales no siente ningún sentimiento anticolonial. ¿Y por qué Evo Morales pues trae a unos blancos a sus concentraciones, a sus proclamas, ¿no? Le encanta rodearse de estos gringos para estar en sus proclamaciones. Creo que hay una enorme necesidad de sentirse avalado, ¿verdad? Confiado, ¿no? Con la venia de los blancos para él como presidente indígena, bueno, subrayar, primer presidente indígena, pero que ha sido el machucador de los indígenas, porque en realidad, al margen del color de la piel, tiene una mentalidad colonial, una mentalidad extractivista y que necesita el aval de los blancos, ¿no? Al final de cuentas, es un sometido colonizado, ¿no? Mentalmente, ideológicamente por los blancos, y entonces necesita ese aval de algún blanco a su lado que le dé seguridad, ¿no? Que le dé cierto prestigio de político. No trae indígenas, ¿no? No trae importantes dirigentes indígenas de la región o de otras partes del mundo. No, ¿para qué va a traer indígenas si los está apaleando un poquito más allá de los puntos de reunión donde inaugura alguna pequeña obra, ¿no? Porque son pequeñas obras las que está inaugurando, que son obras municipales y que, bueno, se las apropia él porque dice que él ha financiado, aunque él no ha financiado nada, el que ha financiado es el pueblo boliviano a través de sus impuestos, pero bueno, él se apropia porque él es el dueño, ¿no? de Bolivia. Bolivia se ha convertido en Evolandia y Rodríguez Zapatero lo sabe perfectamente. ¿Cuál ha sido la reacción en España? Porque hubo una reacción bastante fuerte, ¿no? Comentada en todos los medios de comunicación sobre estas alabanzas de Rodrigo Zapatero a Evo Morales, ¿no? Por ejemplo, el periódico ABC, además de citar, ¿no? todas las frases que ha lanzado, las alabanzas de Rodríguez Zapatero hacia Evo Morales, le ha recordado, ¿no? Dice, Rodríguez se ha deshecho en elogios a Evo Morales, a pesar de que Evo Morales, y da la reseña con fechas, con todo, ¿no? Expropió a la empresa española Repsol, a Iberdrola, a REE, la red eléctrica, a Abertis, a AENA, que manejaba los aeropuertos. Nada más que lo menciona. Es decir, que fue presidente del gobierno español, se desviven alabanzas, ¿no? Se deshacen en alabanzas a Evo Morales, cuando Evo Morales
expropió a los españoles y da citas, ¿no? Por ejemplo, a la transportadora eléctrica le dio 52 millones de euros de indemnización. Es muy bueno anotar esta cifra porque la nacionalización fue carísima. No fue una nacionalización revolucionaria, sino que fue pagándoles indemnizaciones millonarias que en vez de utilizar ese dinero y reinvertirlo en el país y mover el aparato productivo, pues simplemente transfirió esos millones de dólares hacia estas empresas que habían sido afectadas con la política de Evo Morales. 52 millones de euros para evitar un juicio internacional. A Iberdrola 32 millones de dólares y a estas dos empresas que manejaban 3 aeropuertos, pues no mencionan el monto con el que se les ha indemnizado, pero muestra la llaga que dejó Evo Morales en Europa. Y como Rodríguez Zapatero, pues a pesar de ello, se desvive en alabanzas. Otro periódico, el Diario de España, dice: Rodríguez Zapatero pues pone por las nubes a Evo Morales. Primero fue con Nicolás Maduro, al que auxilió mientras toda la comunidad internacional lo aislaba. Y es bueno recordar esto. Zapatero fue el que posó de mediador, pero en realidad era el agente político de la dictadura de Nicolás Maduro. Cuando la oposición estaba en la calle, cuando Maduro estaba contra las cuerdas, diálogo. Y el que organizó ese diálogo, inclusive convenció al Vaticano y al Papa Francisco de ser parte de esa mediación. Bueno, primero el 16 en Caracas, el 17 mientras mataban a centenares de estudiantes en las calles, ahí estaba Rodríguez Zapatero hablando de mediación y Maduro ganando el tiempo necesario sin ceder en nada. Y lo más vergonzoso fue la llegada, ahora último, el 20 de marzo, a Venezuela, a Caracas. Llegó el 18 de mayo a las 19:39, dice el reporte de prensa, y no dio declaraciones. Como un ratoncito se fue directo al Palacio de Miraflores a tener infinitas reuniones con Nicolás Maduro para pues aconsejarlo a ver cómo sale de las cuerdas, cómo se contrapone, cómo aplasta la movilización de Juan Guaidó, que en enero ya se había proclamado como presidente encargado de Venezuela. Entonces es el asesor, ¿no? Como Almagro lo definió, es el verdadero canciller de la dictadura de Nicolás Maduro. Y es pues canciller de la dictadura, el que también viene a Bolivia a avalar la candidatura inconstitucional, ilegal de Evo Morales. En esas negociaciones, en esa mediación para ganar tiempo del 17, la 17 y 18 se hizo en República Dominicana. Ahora adquiere un poquito más sentido de por qué se escogió República Dominicana. Recordarán ustedes que Jaime Bailey, el periodista peruano, denunció a propósito de la ofensiva que en febrero y marzo tuvo Juan Guaidó, e inclusive un levantamiento militar, que la mujer de Maduro escapó a República Dominicana. Maduro negó esta versión, pero no se descarta. ¿Por qué? Porque definitivamente se comprobó que en Punta Cana y otras playas absolutamente residenciales donde los ricos compran mansiones impresionantes, pues hay una mansión de 18 millones de dólares que es propiedad de
dos personeros de la dictadura de Maduro, entre ellos el que fue vicepresidente de Maduro, vinculado al narcotráfico, y que tienen esta mansión en la que, según Bailey, se alojó Cilia Flores, la mujer de Maduro. Pues allí, porque tienen residencias y enormes comodidades, usted puede imaginar una residencia, una mansión de 18 millones de dólares, pues es algo tremendo, pero después se descubrió que no solo es una mansión, hay varias mansiones en manos de venezolanos, todos vinculados al régimen de Maduro. Bueno, se había escogido precisamente no esa residencia, pero República Dominicana, como el escenario de esa negociación que, bueno, fue para ganar tiempo. Maduro, que para abrir el diálogo tenía que liberar a los presos políticos, no liberó a nadie, siguió deteniendo, siguió matando, tal como lo dice en el último informe la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, el 18, Zapatero llega a Caracas coincidiendo, ¿no?, con la primera visita que logró obtener la familia del diputado Juan Requeses, que estuvo hasta entonces, mientras Zapatero, ¿no?, llegaba al aeropuerto, 44 días de detención incomunicada en las mazmorras de la policía política de Maduro. Es decir, él no solo que es consciente de la política represiva, de la política asesina, sino que es cómplice, ¿no?, que él está al servicio de esa política. Ya no es un tema ideológico, no son izquierdas, derechas, porque su partido, el PSOE, siempre ha quedado descolocado, porque esa es la virtud que tiene Rodríguez Zapatero, descolocar al PSOE en España, ¿no? No solo Felipe González, el líder histórico del PSOE, está abiertamente en contra de Maduro, indignado por la política de Rodríguez Zapatero en relación a Maduro, pero ponen aprietos al actual presidente del PSOE, el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha reconocido a Guaidó y que en la residencia diplomática de España en Caracas, pues se alojan más de un perseguido político y allí está uno de los dirigentes más importantes del mismo partido de Guaidó. Y sin embargo, con un cinismo enorme, Zapatero llega para dar abrazos, consejos y reuniones con Maduro. Claro que inmediatamente la Moncloa, es decir, el lugar donde funciona el gobierno español, sacó un comunicado en relación a esa incómoda visita del 18 de mayo, señalando que es una visita de índole particular, es decir, que el gobierno español se lava las manos y que Zapatero está actuando por cuenta propia, y es que está actuando por cuenta propia. Por ejemplo, en relación al tema de los independentistas catalanes, que es pues no solo una piedra en el zapato del gobierno español, pero una espina, resulta que la Corte Suprema española está próxima a emitir una sentencia a todos aquellos que lanzaron la independencia de Cataluña y que el Estado español reaccionó en consecuencia, detuvo a los líderes de esa declaratoria de independencia, los ha metido presos y los está juzgando. Bueno, hace poquito Zapatero en España dio una entrevista y pidió a los jueces del Supremo administrar una sentencia indulgente a los artífices del proceso, es decir, de la independencia. En otras palabras, está pidiendo indulto. Mientras todo el gobierno español, aunque paga facturas políticas, no tiene nada que decir porque la justicia tiene que aplicar el Código Penal.
resulta que Zapatero, a contrapelo del esfuerzo del propio gobierno socialista, pues está pidiendo prácticamente indulto. El periódico El País, a propósito de esto, dice, parece que la sobreexposición de Zapatero a las relaciones con Maduro parece haberle desenfocado el escrúpulo que define en un estado de derecho aseado. Es decir, en otras palabras, perdió el escrúpulo, ya perdió el norte de un estado de derecho, ¿no? Dice, Zapatero está pidiendo a los jueces del Supremo, en realidad no está pidiendo, se los está queriendo obligar a prevaricar con elegancia. La serenidad, dice El País, la serenidad con que Zapatero explica sus argumentos no debe confundirse con la obscenidad que los envenena. Yo creo lo mismo, cuando aquí Zapatero viene a hablar de democracia, en realidad está utilizando, ¿no? Una obscenidad hipócrita al defender a regímenes antidemocráticos, dictatoriales, salpicados, no solo salpicados, hundidos en sangre. Todo lo que se sabe de la represión, de los centros de tortura, todos los relatos que hay de familiares y de las propias víctimas, además de 8.000 asesinatos extrajudiciales entre el año pasado y lo que va de este año, ¿quién puede avalar y todavía proclamarse socialista? Es decir, tiene que haber una obscenidad política de por medio, y esa es la que tiene Zapatero. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Zapatero podría actuar de ese modo? Pues yo creo que hay el ALBA, ¿no? Es una especie de internacional de la corrupción. Este dato interesante que sale en marzo de este año y que explica, ¿no? Da la explicación de todos estos vínculos, reitero la palabra, obscenos, perversos, entre estos políticos que se reivindican socialistas. Pues ocurrió en marzo de este año cuando un juez anticorrupción en España, el juez Santiago Pedraz, ordenó la detención de 4 españoles, entre ellos Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela. Raúl Morodo era embajador en Venezuela, embajador de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando este era presidente del gobierno español, a nombre de los socialistas. Nombró a Raúl Morodo como embajador en Venezuela. Y ahora se sabe que fueron parte del saqueo a PDVSA. Ni bien Morodo dejó su cargo como embajador, inmediatamente PDVSA le hizo un contrato a él y a su hijo, un contrato de, su hijo se llama Alejo Morodo y otros 2 más estuvieron presos y el juez los ha liberado con medidas cautelares, como asesores jurídicos de PDVSA. Con el pretexto de la asesoría jurídica, sacaron de Venezuela y de PDVSA y del pueblo de Venezuela más de 4 millones de euros que se ha determinado por la investigación fueron recibidos por una empresa pantalla abierta en Panamá con cuentas en Suiza. Salieron decenas de transferencias para que al final los 4 millones de euros terminaran en esta cuenta en Suiza y luego de Suiza a España para comprar casas, vehículos, darse la gran vida. Bueno, la investigación ha determinado pues que es una investigación relacionada
el dinero extraído ilícitamente de la empresa estatal petrolera de Venezuela y ha determinado el proceso, la apertura, la incautación de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está el fondo del asunto, aquí está la razón que los une, la corrupción, el saqueo de nuestros países, la hambruna de los pueblos en consecuencia. ¿Usted cree que Rodríguez Zapatero llega a Bolivia gratis? ¿Quién le paga los pasajes? ¿Quién le paga el hotel? ¿Quién le paga los viáticos? Y le pagan, ítem asesoramiento, ¿no? Todos son asesores, no, son agentes, son estos políticos blancos que están en el entorno del primer presidente indígena del país y que tienen por objetivo avalar el pisoteo de la democracia, el pisoteo de la Constitución y avalar además la corrupción, que es la razón de ser de todos ellos. Hace poquito, y en medio de que Lula aparece ahora de víctima, porque el juez que lo condenó había coordinado, había conversado, había enviado chats al fiscal encargado del Lava Jato, y esas conversaciones no son correctas porque en Brasil se exige que los jueces que administran justicia sean completamente imparciales y ni siquiera pueden hablar con el fiscal del caso, ¿no? Es algo que en nuestro país es pues realmente un hecho que no se nos puede entrar a la cabeza, cuando en nuestro país las sentencias las redactan los ministros de Estado, no los jueces, ni supremos, ni tribunos, en fin, una justicia absolutamente sumisa a Evo Morales, pues el que un juez hable con un fiscal no nos llama la atención, pero en Brasil es un tremendo escándalo. Bueno, y a raíz de este escándalo es posible que se pida, y muchos están pidiendo, la liberación de Lula. Y cómo se han solidarizado desde el Papa hasta la visita del candidato kirchnerista en la Argentina, Alberto Fernández, Pepe Mujica del Uruguay, todo el mundo, pero solidario con Lula, porque todos están pues solidarios. Es que robar ya no es un delito, robar como robaron los Kirchner. Ahora hay un escándalo que vincula al hijo de Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo, con el negociado con Venezuela, contratos millonarios. Entonces uno entiende por qué Tabaré Vázquez, un hombre aparentemente tan correcto, esté defendiendo lo indefendible en Venezuela. Bueno, el hijo había hecho unos negociados bárbaros con Maduro en Venezuela, y ahora todos solidarios con Lula, claro. Pero se sabe, ¿no? Una denuncia que hace poco aparece de quien fuera el ministro de Economía de Lula, Antonio Palocci, en una declaración ante la comisión parlamentaria que investiga los negociados y la corrupción en el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, Bandes. Y allí este exministro de Economía, que está preso y sentenciado a 12 años porque por órdenes de Lula negociaba las condonaciones tributarias a las grandes empresas, y entonces hacía condonaciones tributarias a cambio de coimas, y esto lo ha llevado a la cárcel. Y entonces él en esta comisión dice que una coima de Odebrecht por haber recibido contratos en Angola. El Bandes había aprobado proyectos de desarrollo en Angola, desarrollo entre comillas, para adjudicárselos a Odebrecht. A cambio de eso, Odebrecht pagó una coima al Partido de los Trabajadores de 40 millones de reales. Y dice la denuncia de Palocci ante esta comisión que Lula personalmente desvió
parte de la coima que le entró a su partido para financiar las campañas en Perú y en Bolivia. Dígame, en Bolivia, ¿a qué partido pues iba a financiar Lula si no es a Evo Morales? Es que esta declaración ratifica lo que ya había denunciado José María Bakovic, que era la OAS, la empresa OAS, la que financiaba a Lula también. La razón por la que Lula está preso son las coimas de la OAS, y que esta OAS era la financiadora de las campañas electorales de Evo Morales. Como ven, son todos un clan, son todos una internacional socialista de la corrupción, que se apoyan unos a otros, que se respaldan, que se encubren y que mueven todos sus cuadros para garantizar que permanezcan en el gobierno, tanto Maduro, que vuelva Cristina, que Lula salga preso, que Evo Morales sea reelecto, con un solo objetivo, que siga la corrupción. Sí, Evo Morales, que no ha podido salir de los escándalos de Gabriela Zapata, ahora se mete al escándalo de Zapatero. Entre la Zapata y el Zapatero, realmente cuando nos ofrezcan a Zapatero como mediador de un conflicto, porque se avecina un gran conflicto, pues le lanzaremos zapatos, que es lo que corresponde. Muchas gracias por acompañarme en este informe especial, y con otro estaré con ustedes en las próximas horas. Hasta entonces. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.